No hay problema, Ada Maribel. Maravilla. Se restan, pero se divide por 2, ¿verdad? Entonces, si se resta y se divide por 2, tengo el valor de... Ahora, si ustedes solo si resta y divide por 2, tienen el error. Ahora, si solo restan los límites, lo que obtienen se le llama el ancho o amplitud del intervalo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo el ancho? Si conozco los límites, ahí sí, solo los resto. ¿Sí? El ancho del intervalo, solo resto de los límites, límite superior menos inferior. Ese sería la amplitud o el ancho del intervalo. Ahora, pregunta, vamos a ver, hoy sí va dirigida, vamos a ver. Don Raúl Ernesto Chévez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Raúl? Excelente. ¿Y usted, Lick? Bien, gracias a Dios. Pero si me hubiera dicho gracias a Dios, no le pregunto. Pero bueno, la Gracias próxima. a Dios, todo bien. Está bien, no, pero le voy a preguntar siempre. Ahora, les dije acá, ¿verdad? Que si resto los límites, la diferencia de los límites, obtengo el ancho o amplitud del intervalo. Ojo con todos, por favor, pongan atención a esta pregunta. Ahora, si yo solo conozco el error y quiero calcular la amplitud del intervalo, ¿qué debo hacer, Raúl? Si yo solo conozco el error y quiero conocer la amplitud, lo multiplico por 2. Perfecto, eso es todo. El error por 2 ya obtiene la amplitud. Perfecto, excelente, excelente. Muy bien, los felicito a todos, ¿verdad? Por su participación. Bien, ahora vamos con otro punto. Dice uso de la distribución T de student. Entonces, obviamente para media poblacional. Ahora, la condición para usar la distribución de student siempre es para la estimación de medias, pero la condición necesaria y suficiente es que sigma sea desconocido. En otras palabras, que la desviación estándar poblacional no se conozca. Ahora, cómo usarlo en la tabla, yo necesito estos elementos. Grados de libertad, y esos grados de libertad yo los calculo de esta manera. Simplemente, ¿qué significa GL? GL grado de libertad, igual N-1. Y otro elemento para usar la tabla de la distribución T es nivel de significancia, alfa. Ahora, dos elementos, repito, que van a usar para usar la distribución T es grado de libertad, que es N-1, y nivel de significancia, que es alfa. Ahora, para efectos de la clase, nosotros el valor de alfa lo vamos a dividir por 2. Ustedes tienen ya en su material, tienen esta tablita. Esta tablita la vamos a hacer un poco más grande. Entonces, esta parte superior, toda esta parte superior de acá, es esta área de acá. Es esta área. Si ustedes se recuerdan, una de las áreas de la distribución T era alfa medios. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, dije yo, para determinar el valor para calcular el valor de T, usando la tabla, yo necesito los grados de libertad, que ahí es tamaño de muestra -1, no hay ningún problema. Pero en la parte superior, donde dice área en la cola superior, aquí estos son valores de esta área. Y esta área representa alfa medios. Representa alfa medios. Esta área de aquí para nosotros es alfa entre 2. Así, alfa entre 2. Así es lo que va a indicar. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar la tabla, entonces recuerden que el valor de alfa siempre el valor de alfa lo tienen que dividir por 2. Siempre. Ya vamos a hacer un ejemplo, tranquilo, ¿verdad? Entonces, aquí está lo que les decía. Ahora, este solamente es un segmento de la tabla, porque obviamente por el espacio ahí, para que se vea mejor. Y entonces para nosotros esto sería alfa medios, ¿ok? Entonces necesito los grados de libertad, pero los grados de libertad aquí en la tabla, ustedes llegan hasta 100. Y por último aparece el símbolo de infinito, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver cómo se utiliza esto. La fórmula,
una estimación puntual, el único dato que necesito para hacer una estimación puntual es el valor de X barra. Y para hacer una estimación por intervalo, observen la fórmula. La condición es que sigma sea desconocida. Aquí aparece la fórmula X barra más o menos el error, cuando la población es finita. X barra más o menos el error cuando la población es infinita. Pero también aquí recuerden el criterio del factor finito de corrección para aplicarlo, ¿ok? Entonces, un ejemplo sencillo. Dice, una muestra de 20 personas recorría cada día en su automóvil por término medio de 27.3 millas para ir al trabajo y volver, con una desviación típica. Cuando dice desviación típica, la misma desviación estándar, desviación típica de 8.3 millas. Observe las unidades que tiene, millas y millas. Ahora, ¿qué es lo que nos da el problema? Nos da que X barra es 27.3. Ojo cómo está la redacción. Dice, una muestra de 20 personas. O sea que los datos que sigan a continuación de esto son datos que corresponden a la muestra. Cuando diga promedio, ese es de la muestra, X barra. Y cuando hable de desviación típica, también de la muestra. Hay que tener cuidado con la redacción ahí. Y el tamaño de muestra para el problema son 20 personas. Con un nivel de confianza del 90%, ¿a cuánto equivale el margen de error de la estimación? Entonces aquí lo que tengo es la fórmula del error, que es para poblaciones infinitas, que tendríamos en este caso nosotros, de agregarle estos elementos nada más. Entonces, aquí T a medios, recuerde su índice alfa medio solo es una notación, no es que se está multiplicando ni dividiendo, nada por el estilo. Sigma, perdón, S, que es la división estándar de la muestra, y raíz de N. Entonces, ¿cómo determino el valor de T? Entonces, ¿cómo calculo T? Primero, necesito los grados de la libertad, que es N menos 1. N vale 20, menos 1 da 19. Voy a trabajar con este valor de 19 acá. Con este valor de 19 yo voy a trabajar. Y dice, y alfa, 1 menos alfa, 0.90. Pero el valor que yo necesito de todo esto es alfa entre 2. Primero calculo alfa. Si 1 menos alfa vale 0.90, alfa es 0.10. Solo lo despejo de acá. Alfa es igual a 0.10. Pero para efectos de usar la tabla que nosotros estamos utilizando, el alfa lo divido todavía por 2, entonces ahí me da 0.05. Entonces, de nuevo, utilizo estos dos datos. ¿Cuáles dos datos? Utilizo este y utilizo este de acá, esos dos datos, y con esos dos valores yo determino el valor de T. ¿Verdad? Con esos dos valores, ¿cuáles? 0.05 y 19. Me voy a la tabla de la distribución T. Entonces me iría a la tabla. Bueno, aquí la tengo ya bonito, mejor hasta con cuadritos. Entonces aquí tengo 19 grados de libertad y 0.05 como área en la cola superior. Y entonces la intersección acá me da el valor de T que voy a ocupar en la fórmula, 1.729. Y ese valor es el que voy a sustituir aquí, donde aparece el valor de T alfa medios, aquí voy a escribir 1.729. ¿Y cuánto vale la desviación estándar de la muestra? Ya lo da el problema, 8.3, y N vale 20. Al sustituir es 3.21. Bien. Vamos a ver. 61. Vamos a ver, el número 16 según mi lista, el número 17 de la lista es Hilda María. Hilda María, ¿qué tal? ¿Cómo está Hilda? Hilda María. Gracias a Dios, bien. Bueno, pero le voy a preguntar siempre, ¿verdad? Pero esa respuesta me encanta. Dice, Hilda, este valor de 3.21, este valor, lo voy a marcar acá con un colorcito bonito, este de acá, aquí.
Ese valor, 3.21, corresponde al valor del error. ¿En qué unidad está el valor del error acá? ¿En qué unidades quedaría? Perfecto, Hilda, en millas, las mismas unidades de la media, las mismas unidades de la desviación estándar. ¿Qué quiere decir este valor de 3.21? Que cada conductor recorre cada día en promedio 3.21 millas más o 3.21 millas menos. Entonces, ese es un error. Cuando estamos hablando de transportarnos en vehículo, 3.21 millas más no es la gran cosa. Pero el problema sería si fuéramos a pie, ¿verdad? Pero en vehículo no habría problema. Es un error bastante aceptable. Es como, por ejemplo, vamos a tomar perdón. Vamos a ver. Samuel Alexander. Samuel Alexander. Dios santo. Samuel está dentro del 50% que no me contesta. Samuel. Ah, ya. Vamos a ver, hoy sí. Dígame, Samuel. licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí, licenciado. En la clase. Eso, con júbilo, con alegría. Ahora, una preguntita para usted. Solo dígame, fíjese, yo quiero, para usted no hemos platicado, ni le he visto ni al Facebook, ni nada por el estilo, no lo conozco. Entonces para lo que quiero ahora es darles el concepto del error, cuando es un error grande o es un error pequeño. Entonces, yo no lo conozco, entonces le pido ahí que me diga, por ejemplo, yo estimo que su edad es de 22 años. Solo dígame en cuánto me equivoqué, si es que me equivoqué. ¿En cuánto? Se equivocó en 3 años. En 3. Entonces, yo le dije 33, ¿verdad? No, me dijo 22. Son bromas. Sí, son bromas. No está bien. Entonces, me equivoqué en 3. Ahora, ¿ese 3 es un error grande o es un error pequeño? O sea, Es un estamos hablando error. de edad. Ya uno dice, está dentro del límite, ¿verdad? Como de aceptable el error. ¿Sí? Hay algunos que son tragaños, pero en este caso sí, vamos a asumir de que casi reflejan la edad que tiene. Entonces, 3 es más o menos aceptable. Pero si me hubiera equivocado en 10 años, ¿verdad, Samuel? Ahí sí, ¿verdad? Obviamente, saltada usted ahí. Entonces, ahí sí es obvio a simple vista que el error, ahí sí era muy grande, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Bueno, gracias. licenciado. Entonces, así que solamente eso. Ahí va a depender con lo que esté manejando. Ahí ustedes tienen que analizar el concepto del error, si es un error grande o un error pequeño, cuando estemos con la estimación para la media poblacional. Muchas gracias. Ahora vamos con esta parte. Dice, ¿cuál es el intervalo de confianza del 90%? Cuando nos pidan un intervalo de confianza, nos tienen que dar un nivel de confianza. Y en este caso nos dicen que es del 90%. Si no lo menciona el problema, tienen que, por defecto, vamos a tomar el 95%. Para la distancia de conducción media de toda la población. O sea que en otras palabras, lo que quiere hacerse es estimar la conducción promedio, la distancia de conducción promedio de toda la población. Entonces, ¿cuál será la fórmula a utilizar? Bueno, tengo dos fórmulas, finita o infinita. Entonces, vamos a aplicar población infinita porque no tenemos el dato de la población. Entonces, y para generar el intervalo es equipar más o menos el error, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se genera el límite inferior? X barra menos el error. ¿Y cómo se genera el límite superior? X barra más el error. Y aquí lo tenemos. Exactamente a la mitad. ¿Quién se escribe? El parámetro que se va a estimar.
Entonces el parámetro es conducción media, o sea que aquí el símbolo que voy a escribir es mu. Correcto, Cecilia, queda a criterio, ¿verdad? Entonces, y en ese aspecto, Ceci, tenemos que discutir. Bueno, ahora, en el caso de ustedes, ya les dan el margen de error de 2%, ¿verdad? Que es el siguiente punto que vamos a ver acá. Pero sí queda a criterio del grupo. Ahora, busquen siempre trabajar con errores lo más pequeño posible, ¿verdad? Ahora, muy buena pregunta, Ceci. Esto me gustaría que también lo escribieran en el foro también, por favor, ¿verdad? En el foro, por favor, escríbanlo para que algunos que tengan dudas ahí lo pueden retomar, ¿verdad? O quede para conocimiento para otros. La felicito, Cecilia. Entonces, es X barra menos el error. Entonces, ya esta parte es el error. X barra es 27.3 menos el error, que es lo que acabamos de calcular. Y luego la otra parte, X barra 27.3 más el error, que es 3.21. Luego, exactamente a la mitad se escribe el parámetro, que es el símbolo mu, y entonces se hace la diferencia. Estos valores quiere decir distancia recorrida, 24.09 millas y 30.51 millas. Con un 90% de confianza se puede afirmar que el promedio de conducción diaria de toda la población se encuentra entre 24.09 millas y 30.51 millas. Por ejemplo, este dato, pregunta para Ceci Beatriz. ¿A quién le podría interesar esta información? Ese dato así. ¿Quién podría estar interesado en ese dato? No sé, el que esté investigando en este caso. Pero bueno, aquí un poquito. Ceci, por ejemplo, un dato podría ser interesante a los que quieran poner un negocio de un Starbucks, quieren poner un coffee cup o quieren poner ahí una gasolinera. Muy bien, Jocelyn, ¿verdad? Entonces, una gasolinera, si son recorridos muy pequeñitos, bueno, tal vez dirían, tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Muy bien, gracias Cecilia, gracias Jocelyn por su participación. Le podría interesar esta información. Muy bien. Ahora el último caso es la de proporciones, y este va a ser lo último que vamos a ver para que yo tengo que ir a descansar un poquito la garganta. Estimación de la proporción poblacional. En la estimación para la media, obviamente los datos son cuantitativos. Ahora, para las proporciones va a ser cualitativos. Entonces, en la de medias ocupamos cuando sigma es conocido la normal y cuando sigma es desconocido la distribución T. Y en proporciones, una buena noticia, únicamente vamos a trabajar con la distribución normal. Y este valor de acá es el que nosotros vamos a utilizar para calcular la proporción de la muestra. Jocelyn, Vanessa, ¿cómo se le llama a este de aquí? Acento circunflejo. Muy bien, le puede circunflejo. Excelente, la felicito. ¿Verdad? Entonces, y esto va a ser para la fórmula de la estimación puntual. Es decir, lo que quiere dar a entender acá es que para hacer la estimación de la proporción poblacional, lo único que voy a hacer es asignarle el valor de la proporción de la muestra. Y para el caso de la estimación por intervalo, aquí aparecen las fórmulas. Cuando es una población finita e infinita, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la fórmula, siempre considerando el criterio del factor finito de corrección. Y hacemos este ejemplo. Dice, el gerente de producción de un determinado periódico desea estimar la proporción, y ahí está clave, la proporción de periódicos impresos que poseen defectos inaceptables. Esa es la variable es los periódicos impresos que poseen defectos inaceptables. Por ejemplo,
manchas excesivas de tinta, páginas incorrectas, faltante de página, etcétera. A eso se le llama defectos inaceptables. El gerente de producción ha determinado que se puede seleccionar una muestra aleatoria de 200 periódicos para ser analizados. De esta muestra, o sea, de los 200, 30 tenían algún tipo de defecto inaceptable. Si la gerente de producción desea tener una confianza del 90% en la estimación de la verdadera proporción poblacional, primero, con un nivel de confianza del 90%, ¿cuál es el margen de error de la estimación? Margen de error. Aquí solo hay dos alternativas. Entonces, población finita e infinita. Entonces, como no tenemos la totalidad de periódicos que se han producido en un día o un periodo de tiempo especificado, entonces asumimos población infinita. Entonces necesito el valor de Z en la proporción de la muestra, pero la proporción de la muestra se calcula como X sobre N y N minúscula. Solo son los datos que necesito. Ahora, como el nivel de confianza es del 90%, yo siempre voy a utilizar el Z 1.64. Ahora, ¿de dónde sale ese 1.64? En las tablas yo busco en el área central el valor del nivel de confianza. El nivel de confianza que me da el ejercicio es 90%. Y entonces aquí me lo da ya el problema, 90%. Pero si me voy a la tabla, el 90 aquí no aparece. Está entre .89, 899 y 90, 106. Entonces lo que hago acá es una forma sencilla de tomar el valor más cercano. Entonces, el primero, .90, que es el que ando buscando, le resto esta área y me da .0001. El segundo, al .90, 106, le resto .90. Y aquí tomo el valor y comparo las diferencias. El que me dé más cercano es el que tomo. Y mire, ese es el proceso correcto. La verdad que no. El proceso correcto sería aplicando entre los más cercanos, sería interpolación, lo que ya ustedes vieron en matemática financiera. Y los que no han llevado matemática financiera lo vieron en una materia que se le llama ciencias físicas. Ahí se ve el tema de interpolación. O sea que no habría problema, pero para evitarles la fatiga, solo tomen el valor más cercano. Entonces el valor más cercano de Z que tomaría yo es 1.64, ¿verdad? Con ese yo me quedaría para hacer el cálculo. Entonces 1.64 el que escribo acá, 1.64. Y luego, aplicando la fórmula, la proporción de la muestra es 30 entre 200. Esos 30 son las 30 periódicos, porque ese es mi éxito, que se les encontró algún defecto inaceptable. Entonces, y 200 es el tamaño de la muestra, me da 0.15. Esto si lo expreso en porcentaje me quiere decir que el 15% de esa muestra se les encontró defectos inaceptables. Cuando se hace el cálculo del error me da 0.0414. Ahora, ¿en qué unidades me debe quedar? En las mismas unidades de la variable. Si la variable está proporción de periódicos, entonces aquí, y esto está expresado en porcentaje, entonces el error tiene que ser en porcentaje. Ahora, lo de la tabla, voy a volver a explicar lo de la tabla, de dónde salió el 1.64. Yo lo único que hago es, bueno, lo que hacemos realmente cuando vamos a usar la tabla es esto. Yo busco 0.90, lo voy a marcar aquí para que nos ubiquemos. Con otro colorcito, está bonito. Entonces yo tomo este de acá, 0.90, ¿ok? 0.90 es el valor que yo busco en tablas, así, y lo busco en área central. Me voy a las tablas, 0.90, y aquí no lo encuentro, pero sí sé que está entre .89 y .90, 106. Y entonces entre estos dos, y ahora, ¿cuál voy a tomar? Porque ¿cuál valor de Z voy a tomar? ¿El 1.64 o el 1.65? Entonces, No, hay una versión de paga que vale $15 y ese es infinito.
¿Y quién lo paga? El que va a dar la clase. Ah, mira, porque no lo paga. Vale, ahora Vale, Irving. Bueno, entonces lo único que hago es, el valor que ando buscando, 0.9, le resto las áreas estas. No me interesa el signo, solo le resto. Y me da que es 0.00101. Y en la otra me da, al restar la otra área, a .90 me da .00106. Ahora, de estas dos, ¿cuáles dos? Esta y esta área. ¿Cuál voy a tomar? Aquella que la diferencia sea la más pequeña. Y la que más pequeña es este numerito, ¿verdad? Si compara los dos numeritos, el más pequeño es 101. Y este 101, ¿a qué área le corresponde? A esta. Por lo tanto, el valor de Z que voy a tomar es 1.64. ¿Verdad? Entonces, así lo voy a utilizar. Ups. Y entonces, de esa manera. Uy. Ok. Entonces, ya teniendo el valor, aquí solo se sustituye. Ahora, este valor, 0.414, estaría expresado en porcentaje. ¿Sí? Estaría expresado en porcentaje. Y ese error, ¿sería un error grande o un error pequeño? Ahora, y cuando se expresa en porcentaje, estadísticamente hablando, un error aceptable como máximo es el del 10%. Pero aún cuando estadísticamente hablando, estemos hablando de un 10% como máximo, un 8%, un 7% es un error muy grande realmente. Entonces, uno busca minimizar lo más posible el error. Entonces, por eso trabajar con un 2, 3, 4% y es un error aceptable, ¿verdad? Entonces, y si si sale un 9%, ustedes dicen, el error es aceptable, estadísticamente es un error aceptable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el trabajo de investigación de ustedes, el error que se les ha dado, porque ya se les dio el error, van a trabajar con un 2%, ¿verdad? Y luego, aquí establecemos el margen, el intervalo, ya me dicen, ¿cuál es el intervalo de confianza? Entonces, observo acá la proporción muestral, más o menos el error. La proporción muestral de dónde sale es el valor de 15%, acá, ¿verdad? Es este valor de aquí. Este valor de 15%. Este valor de 15. Entonces, de ahí sale este 15 ahí, ¿verdad? Entonces, de ahí tomo el 15. Y luego dice más o menos el error. El error es 20%. Entonces, aquí tomo el 20% que sería la proporción menos el error. Y en el otro extremo sería la proporción más el error. Y exactamente a la mitad, ¿quién se escribe? Exactamente a la mitad de esto se escribe el parámetro que se va a estimar. Entonces acá ese valor. Ahora dice, si la muestra es grande, el error es más significativo. Ahora, si a medida que se aumenta la muestra, el error disminuye. Es la relación correcta, Mirta. Pero es muy buena la idea, Mirta. Entonces, a medida se aumenta la muestra, el error de estimación disminuye. Muy buena la idea, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la proporción de la muestra. Y a la proporción le resto el error, me da 10.85. Este es porcentaje. Lo puedo leer como 10.85%. Y el otro extremo es la proporción más el error, da 19.15. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Con un 90% de confianza se puede afirmar que la proporción de periódicos defectuosos está entre. Lo puedo dar el valor así como está acá o puedo expresarlos en porcentaje. No hay problema, Ana. ¿En qué? Pero sí me gustaría que me dijera en qué se perdió. ¿Por qué porcentaje? Ah, ¿por qué? Porque, bueno, para empezar, el tema que estamos desarrollando es en porcentaje, ¿verdad? Entonces, en proporciones. Entonces, esto de acá, el valor, la respuesta a la que le voy a poner otro color. ¿Qué color le pongo a este? Ay, que no se nota esto.
Entonces, este valor que yo tengo acá y este otro, este valor, este otro de acá, creo que lo ven. Entonces, este valor 10.85 y este valor 19.15 los puedo expresar en porcentaje. ¿Por qué? Por la variable con la cual estamos utilizando. Gracias, Raúl. Entonces, por la variable, como la variable son proporciones, entonces este valor lo puedo expresar en porcentaje, ¿verdad? En porcentaje. Entonces, aquí en lugar de decir 0.1085 y 0.1915, puedo decir 10.85% y 19.15%. Es decir, así como está escrito acá, con un 90% de confianza se puede afirmar que la proporción de periódicos defectuosos está entre, y diría, entre 10.85% y 19.15% de periódicos que presentan defectos. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá. Por favor, les pido ahí a sus representantes que escriban en el grupo de WhatsApp para sus compañeros que no pudieron estar hoy, que la entrega de la etapa 1 pasa para el día martes, ¿ok? Pasen un feliz día, chicos. Cuídense mucho. Bendiciones a todos.